Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo ¿Cómo anda? está? Estoy en la calle, pero en un rato llego a mi casa. Fui al médico con infección urinaria, me dijeron. Así Ay, que ahora llego en casa y ya me conecto mejor. tranquila, tranquila. Pero le voy a... Igual le escucho Ah, hasta perfecto, que llegue. perfecto, no hay problema. Gracias. Bien. A ver, Buenas, buenas, ¿cómo te va? con un poco bastante de sueño. Oh, y te toca la maratón. A mí me tocan 2 horas más que a vos. Media pila, sí. Sí, Vos tenés todavía no dormí. un ratito para descansar. Yo tengo todo seguido. Le saco unos minutos a una clase para comer algo y listo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Hola, Pero, buenas tardes. bueno, a ver, ¿algún problema con el primer trabajo práctico que quede pendiente de los presentes? No, fenómeno. Con el Yo segundo, los estoy tratando de hacer, profe, porque todos me los devolvió. Y bueno, espero que, no sé, estoy el intentando... problema es, a ver, Sandra, el problema es este: ¿entendiste lo que te corregí o no lo entendiste? Sí, estoy viendo y cambiando las cosas y tratando de poner lo que va, lo que se pidió. Porque si vos me decís exactamente cuál fue tu problema, yo puedo, aunque el primer trabajo práctico de esta materia lo tenés aprobado, ¿me equivoco? ¿No? ¿No? No, Entonces me equivoqué. el de PAES me había puesto aprobado y después me dijo que no, creo. A ver, ¿dónde te tengo? Si no lo buscamos. No, el de prácticas te dije que había que rehacer. Y este, donde yo me confundí, me equivoqué. A ver si puedo ver todo al mismo tiempo. ¿El de adulto mayor? Sí, ese es el que estoy buscando. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá estás. A ver si me abre. Sí, le dije. Quería que le diga un propósito de compartirme la esperada. Total, son 8 cuadras. Me dijo, no va a pasar nada. El carro no va. No, el de adulto, el primer trabajo de adulto lo tenés aprobado. Ah. Entonces me confundí yo. El otro era el de la materia de... El de prácticas, de 19. el de prácticas sí tengo marcado que lo tenés que rehacer. Sí. Y después tengo... Y de los otros no me acuerdo. A ver. Enfermería y catástrofe. Ese tampoco. Que no me lo aprobó, creo que porque no entro a las clases. Y yo ya del primer día le había dicho que tengo problemas con ese horario, Pero, que antes no era ese horario. A ver. Una cosa es que no entres a la clase y otra cosa es que no las veas. Porque hay gente que no puede y sin embargo ve la grabación y más o menos se ubica. Por eso, si no, cuando me tienen en otra materia, yo acepto que me consulten porque si no es difícil. A ver, Sí. ¿cuál es?
Bien. Ay, Dios, A ver, tus errores está diciendo ay, es que ni siquiera viste o no prestaste atención cuando viste las grabaciones. Porque lo que yo pido en el trabajo de emergencia y catástrofe está explícitamente presentado en el trabajo, en el material del Classroom. Y en la clase te recontra explicó. Por eso te digo, si vos googleás y lo tomás de cualquier otro lado, la información que vos podés tener puede no ser la que corresponde. Generalmente, cuando uno googlea, lo primero que aparece es información de otro país. Y estamos en este. Y acá las cosas se hacen por ahí distinto. sí, la entiendo, profe. Después, bueno, Si después te le voy a mandar fijas, un mensaje si te privado. fijas, en las primeras clases se habló bastante de eso. Si no, decime que necesitas más material y yo trato de mandar. A ver cuántos tengo que Profe, tener. Dale, Sí, muchas gracias. no, de nada. profe, le puedo hacer una pregunta. Sí, Flores, sí, decime. Flores, hoy yo le mandé unos Sí. trabajos hace un ratito. El de adulto, el primero, ¿no? El de postquirúrgico, prequirúrgico. Yo estuve viendo las grabaciones Sí. y se lo vuelvo a hacer de nuevo, ¿no? O sea, ya sería el tercero, pero bueno, se lo vuelvo A a ver, enviar de nuevo. esto es de esta materia. Adulto. Justo Sí, en sí, esta materia, bien. sí. Porque, ¿dónde está acá? Sí, no, Sí, en aparte si no se lo ese todos si le A ver. hablo de otra materia. trabajo también yo miré todo lo que usted mandó, todo, Pero pero la verdad, pregúntenme directamente en clase. Mm. Eliana, vos tenés aprobado, te lo aprobé el trabajo de esta materia. Sí, pero ahora me puso que A ver, como que me explique esto. Me el puso tema es como que no este. A describo ver, tiempos puntualmente. quirúrgicos. A ver, definiciones de tiempos quirúrgicos. El tiempo Sí, quirúrgico tiene un tiempo de tiempo, ¿sí? No es sí, solamente una situación, tiene un tiempo estimado, si no, no tiene sentido que se lo llame tiempo. Puede variar de acuerdo a el tipo de intervención, totalmente de acuerdo. El prequirúrgico, lo único que puede variar es de unas horas a 24 horas, no hay más. No tiene otra variación de tiempo. usted ¿Sí? El qué es lo intraquirúrgico depende del tipo de operación. claro, pero usted quiere que yo le diga con esas palabras a lo que se define tiempos quirúrgicos. A ver, tiempos quirúrgicos necesito que tengan claro 5 definiciones. Ajá. ¿Qué es un prequirúrgico? Es el tiempo que la persona se interna previo a la operación. Es una operación de emergencia, no hay tiempo previo. Se realiza en el momento. ¿Cuánto es ese tiempo previo? De unas horas a 24 horas, dependiendo del tipo de intervención. No hay otro. Profe, sí, y perdón, disculpe, Decime. ¿no? Referente al tema. Sí, Y también, o sea, por lo que yo he leído también, ahí dicen también que el prequirúrgico consta el tiempo desde el momento que se comience con las tareas de los estudios, análisis, sí. electros y todo eso. Genial. Estamos de acuerdo, Jorge. No, no, pero no. La No, cuestión no, por es eso esta. yo quiero saber porque es mi duda también, ¿eh? No, a ver, la cuestión es esta. Para el paciente, desde el momento que el médico le dice, vamos a una cirugía, digamos que empezaría el tiempo prequirúrgico. Enfermería. ¿Cuál es el tiempo de acción prequirúrgico de enfermería? Desde el momento que se interna. Bueno, ¿cuánto se interna una persona para una cirugía? ¿24 horas o menos? 24 horas como, sí. Bueno, Como mucho 24 horas y de ahí en adelante. Exacto, yo pretendo que ustedes, esto no es una discusión por una definición. Ustedes están estudiando para ser enfermeros. Entonces, fenómeno.
Si a mí me dicen, y vamos a tener que pensar en una cirugía, y yo tengo que hacerme a la idea, ponerme de acuerdo con el médico, hacerme una cantidad de estudios, pero la enfermera ahí no tiene nada que hacer hasta que la persona llega al sitio de internación, ni en el domicilio ni en ningún lado. ¿Estamos? Entonces, tiempos quirúrgicos se consideran dentro de una unidad asistencial. Es cierto, hay periodos que se estiran más lejos, por eso se aclara. Prequirúrgico, máximo 24 horas, mínimo unas pocas horas, dependiendo de la operación. Quirúrgico, y depende de la operación. Hay operaciones que llevan varias horas y hay operaciones que llevan minutos. Bueno, eso depende. Enfermería, ahí no hace nada. Postquirúrgicos hay 3. Inmediato, mediato y tardío. Y hay que conocer cuál es cada uno. El inmediato, hasta que la persona recupera de la anestesia. Que pueden ser, si es una operación menor y no necesitó más que una anestesia local, puede ir directamente a pasarlo a su habitación. Si es una operación mayor, estará un paciente que se le quitó la conciencia químicamente, estará en una unidad de recuperación posanestésica. ¿Cuánto? Como máximo 24 horas. Se controla al paciente, en lo que pusieron, en ese momento al paciente no se lo mueve. Una persona que acaba de ser, buenas tardes, una persona que acaba de ser intervenido quirúrgicamente, en las primeras 24 horas no se lo mueve. Es más, está semidormido. Una persona que tuvo una inducción a la pérdida de conciencia. Prácticamente no se lo mueve, se lo vigila. A ver, se constata si hay recuperación de la conciencia, probablemente el anestesista hará pruebas neurológicas, lo vendrá a ver para ver cómo está, y dará un tratamiento, si pasa esto, pasa el otro, pero ¿qué hay que hacer? Controlar signos vitales. La herida no se toca, se mira, y en esas primeras 24 horas se deja que el cuerpo recupere, salvo controlar estado de conciencia y ver si algún parámetro se dispara o la persona tiene algún problema, no se hace nada, porque se deja que el cuerpo recupere. Por eso se llama posquirúrgico inmediato. No se lo mueve, no se le alcanza nada, probablemente ni siquiera tenga dieta, probablemente. Depende de la cirugía. Hablamos de unos casos y otros. Cuando salió de la recuperación del inmediato, que son las horas posteriores, pasa al mediato, va a la habitación. Ahí, si ya se hizo la primera curación, la curación de la herida le corresponde a enfermería. Enfermería lo único que hace con la herida quirúrgica es cambiar la gasa, limpiar con alcohol y volver a tapar. No hace nada más, porque el organismo tiene que recuperarse. Se controlan los signos vitales, se le empieza a dar tolerancia de dieta mínima. No se hace nada más. Una pregunta, nosotros tenemos que poner en ese trabajo los tiempos quirúrgicos y el procedimiento de enfermería que hacen cada tiempo quirúrgico. No, ustedes lo que tienen que poner es cómo se pide en el trabajo. Lean las consignas. Definir tiempos quirúrgicos. Son 2 o 3 frases, nada más. Y después se piden intervenciones y fundamento de esas intervenciones para el prequirúrgico y para el postquirúrgico. Inmediato, inmediato. Nada más que intervención y fundamento. Fundamento no es explicar, es dar el fundamento científico. La explicación no me interesa. La explicación en la parte práctica ustedes verán cómo la realizan. A mí lo que me interesa es la razón de por qué cuestión científica tienen que hacer esa intervención. No es explicar por qué con un fundamento científico. Eso es fundamental. Es fácil. Tiempos quirúrgicos, 2 renglones de cada uno. 4 intervenciones para prequirúrgico, posquirúrgico inmediato y posquirúrgico mediato. El posquirúrgico mediato termina cuando se da el alta clínica, no cualquier alta. Se da el alta clínica, termina el posquirúrgico mediato, la persona se externa.
y se va a cuidar a su Cuando casa. se externa domiciliario. Claro. Claro. Y, a ver, salvo algunos rarísimos casos, prácticamente consideremos que todos los pacientes posquirúrgicos, el retiro de la sutura, que no lo hace el enfermero, lo hace el médico, es ambulatorio. Porque el posquirúrgico inmediato, cuanto mucho puede variar, de 48 horas a 4 días, 5. Después te mandan a tu casa. No hay, hoy día no hay convalecencia, no hay recuperación en la unidad asistencial. Precisamente. ¿Ese 72 horas, profe, o desde que el cirujano, sea de la especialidad que sea, determina cómo ser el traumatólogo, un paciente internado en clínica, le da el alta por traumatología, entonces él ya por ese lado ya tiene... No, el alta que recibe el paciente es alta clínica, hemodinámicamente compensado. El traumatólogo que tiene relación con el cirujano traumatólogo no te da el alta, te la da meses después, porque tiene que verificar que el hueso pueda sostener. No, que él ya está en condiciones de externarse, Bien. no una alta definitiva. Genial. Ahí, eso es lo que sería la alta inmediata. Eso es el alta clínica. Clínicamente el paciente está en condiciones de seguir su recuperación fuera de la internación. Una persona se interna porque necesita determinados cuidados. ¿Cuándo? Ya se dio la profilaxis de antibiótico, ya se constató que en los primeros días no hay signos de infección, que la herida evoluciona bien, que los parámetros están dentro de lo normal. Recuperás en tu casa. Eso es una alta clínica. El cirujano, en este caso, que es una operación de traumatología, te va a dar el alta cuando se haya constituido el callo y la recuperación del hueso, que puede tardar 4 o 5 meses, en el caso, por ejemplo, de una fractura de tibia. Pero eso lo haces ambulatorio. Hoy en día las internaciones se han achicado muchísimo, por eso que existe el cuidado domiciliario, porque la unidad hospitalaria es una unidad contaminada y en cualquier momento la persona corre el riesgo de contaminarse con algo más complicado que lo de afuera. En cuanto se recuperaron parámetros normales y los riesgos se pueden controlar en su casa, en su domicilio, se va. Algunos pacientes que quedan con una cronicidad complicada van a un instituto de rehabilitación que tiene menos contaminación que el área hospitalaria. Si vos, Jorge, tenés en tu unidad de cuidados intensivos un paciente en posoperatorio, es porque el paciente sigue siendo crítico y esto se trata como paciente crítico, es otra cosa. Pero estamos hablando de una cirugía normal. Si es una laparoscopía para una litiasis vesicular y a lo mejor estás 48 horas en la internación, nada más. Si Como es... sé lo que es por hemodinamia. Bueno. Lo que es por hemodinamia, la cinecoronografía, todo eso, las angioplastías se hace por control hemostático y monitoreo de 24 horas. Bueno, nada más. Entonces, a ver, depende, lo que yo pretendo es más o menos un concepto general. Por eso que algunos tienen tiempo. El de prequirúrgico, no hay duda. Una persona con una cirugía programada se interna máximo 24 horas antes, mínimo, se interna a las 8 o 9 de la noche y lo operan a la mañana. No hay más. ¿Qué intervenciones se hacen ahí? Se controlan los signos vitales, se hace el baño prequirúrgico. Los controles de documentación y de análisis no los hace enfermería, los hace el médico. Entonces, prequirúrgico, se prepara, se baña a la persona, se le prepara, se le quita la ropa, se le quitan todo, se prepara para la cirugía. Se acomoda en su unidad de paciente y no hay nada más que hacer. ¿Ya está? Enfermería no da dietas, enfermería no hace ninguna otra cosa.
no maneja historia clínica enfermería. Entonces no revisa ninguna historia clínica. Lo más que toma contacto enfermería en un prequirúrgico es cuando traen la carpetita que tiene que entrar el paciente a quirófano con su carpetita y sus análisis por si hace falta ver algo, que te la traen, el camillero que lo lleva la pone arriba al paciente y lo lleva con la... Es lo más que ves de la documentación, no se ve nada más. Y lo que se registra... Tíralo por abajo de la cabeza para que no se pierda. Bueno, arriba, abajo, al costado. Pero enfermería no revisa, no toca nada de eso. O sea, yo pretendo que ustedes se enfoquen en las intervenciones de enfermería, porque se supone que es lo que van a hacer. Si queremos hablar, alguien puso descripción de los tiempos intraquirúrgicos. Fenómeno, está bien. Si lo saben, está perfecto. Pero no es enfermería. Será una especialización de medicina. Yo quiero enfocarme básicamente a lo que ustedes van a tener que hacer. Viene una persona y dice, yo soy fulano de tal, así te estábamos esperando. De mañana te vas a operar de tal cosa, fenómeno. Mira, esta es tu habitación. Guarda tus cosas acá, acomodate ahí, qué sé yo, prepárate. Si es a la noche, prepárate mañana a la mañana, a tal hora. Te voy a traer para que hagas el baño prequirúrgico. Generalmente la gente, salvo algunos casos que no, está hábil para hacer el baño prequirúrgico, entonces uno le dice cómo se lo tiene que hacer y con qué. Si la persona, no como el caso de este chico que entra con una fractura, se lo hace el enfermero. Prepara al paciente para entrar al quirófano, físicamente. Le saca todo lo que tiene que sacar, le pone camisolín, la cofia, la bota, ya está, se fue. Si hay indicación de colocar una vía o de alguna premedicación que esté previamente indicada, se seguirá la indicación médica. No hay más. Entra a quirófano. Paciente sale de la habitación de internación, ¿qué corresponde que haga el enfermero? Que registre en el libro report que el paciente se retira con el camillero, con el qué sé yo, a quirófano. Se acabó lo que hace el enfermero. Lo reciben en el quirófano, lo atienden hasta que sale de la cirugía y va a la sala de recuperación. Hoy en día ya no se usan anestésicos de gas, anestésicos complicados que después traían las complicaciones de vómitos, malestares. Hoy en día la inducción de anestesia es mucho más libre de daño colateral. Entonces, a la persona se le induce un estado de somnolencia o de inconsciencia leve, y cuando entró en ese estado de inconsciencia, dentro del quirófano, ¿sí? Se lo intuba. La persona no se da cuenta ni cuándo se lo intuba ni cuándo se lo extuba, porque esto sucede cuando la persona no está consciente, precisamente para evitar todos los traumas que pueda haber. Se controla. ¿Para qué se intuba? Cuando una persona está inconsciente en una cirugía, hoy en día, se le intuba porque es mucho más fácil controlar la vía aérea cuando está intubado que cuando no. Salvo que la persona no tenga que estar inconsciente, sino simplemente semiconsciente dormido con una anestesia local. Hablo de anestesia cuando te duermen, listo. Toda la cirugía abdominal normalmente es toda con inconsciencia. Bien. Sale de ahí dormido, sale a la sala de recuperación anestésica. Ahí el que tiene que constatar, porque es el que hizo la inducción a la inconsciencia, el que tiene que constatar que la persona vuelva a la conciencia es el anestesista. El cirujano terminó, se fue. El anestesista es al que vos le vas a decir, mira, la persona no se despierta, la persona no coordina, tiene un problema. A ese médico te vas a dirigir, porque es al que le podés pedir una indicación. En un minuto después, en las horas posteriores, a una persona que ha sido recién operada, o sea que te cortaron, te abrieron, no se lo mueve para ningún lado, no se le asiste a nada, porque generalmente o están con una sonda vesical o están dormidos. Todo esto son cuidados para favorecer precisamente no manipular a la persona en las primeras horas. Por ahí, sí, tiene colocada una sonda vesical que se la retiran al otro día, ya enseguida, ya está. Es para esas primeras horas, porque hay que dejar que el organismo recupere solo.
Si la persona tuvo todos los controles y entró con los parámetros normales, tiene que recuperarlos en las primeras 24 horas, a veces en mucho menos. Posquirúrgico inmediato. Controlo todo eso, pero no meto mano, ¿sí? Controlo signos vitales, por ahí tiene un monitor para los signos vitales. Cuando está recuperado, va a su habitación de internación, ahí lo recibe el médico de clínica, el enfermero de clínica, donde dice, se recibe paciente de quirófano a tal hora, bla, bla, con los dispositivos que tiene que tener, con una vía, con una sonda, con lo que sea. En la medida que se recupera las funciones, el médico va a indicar que hay que retirarle uno o más dispositivos. La vía, no, obviamente. Y ahí empezamos a ver si se va a incorporar un poquito, si va a empezar a tomar, a ingerir algo para que recupere el cuerpo. Entonces, eliminación intestinal. En las primeras 48 horas difícilmente haya. Va a haber eliminación vesical, fundamental, porque es funcionamiento renal, porque seguramente va a tener un plan de hidratación. Entonces va a eliminar, tiene que eliminar. Si no, hay un problema. Recuperación normal, 48, 72 horas, el médico controla. Recuperó hemodinámicamente su homeostasis. Está orientado neurológicamente. La herida evoluciona bien, me mandan a tu casa, chau. Y la citación para el consultorio externo con el cirujano para que te retire los puntos, te van a dar una orden que te va a decir vuelva tal día. ¿Qué es lo más que va a hacer enfermería en ese tiempo? Revisar todo este funcionamiento y educar al paciente, instruirlo en los cuidados que tiene que tener inmediatos. Tiene que usar una faja, tiene que evitar tal tipo de esfuerzo o tal otro movimiento. Es educación para el alta. Se acabó lo que hace enfermería. En una recuperación normal. Todo proceso que se aleje del normal, porque la persona empezó a tener fiebre, porque la persona tuvo una convulsión, porque empezó con una infección, porque se le produjo una dehiscencia, se le soltó un punto. Se tratan como evoluciones anormales, tendrán su tratamiento aparte. Yo pretendo que mínimamente entiendan cuál es la intervención común, normal, de un enfermero con un paciente quirúrgico. Si tengo una infección en la herida, seguramente va a haber una indicación médica que me va a decir hacer esto o aquello. Pero enfermería no va a decidir nada. Va a controlar que la evolución sea normal, la esperable. Si la persona cuando ingresó bien, es normal que en 48 horas esté bien. Sí, claro, con determinado tamaño de herida interna y externa. Pero ahí uno no hace nada. Limpia, tapa, mantiene, vigila. No hace nada más. El resto lo hace otro profesional. Y ese otro profesional a mí me va a decir, hay que darle un antibiótico, hay que hacer esto. Enfermería tiene intervenciones interdependientes. Intervenciones independientes, autónomas de enfermería, controlar signos vitales, evaluar cualquier manifestación del paciente y comunicarle al médico. No hay más. La curación, según la que te indica el médico. Si hay movilización, según la que te indica el médico. Enfermería no inventa nada. Está ahí para registrar cualquier cambio, si los hay, en el estado del paciente. Eso es lo más importante. La mayoría de la gente entra a un acto quirúrgico y sale del acto quirúrgico y recupera bien. Entonces no hay secretos ni intervenciones extrañas. A ver, yo quiero que ustedes piensen que mi enfoque es para lo que ustedes van a hacer como enfermeros. Enfermería hace cosas simples y comunes, salvo las intervenciones invasivas,
que tienen su protocolo y su manera de hacerse. El resto son intervenciones sencillas. Todo el fundamento teórico-científico que tienen que tener ustedes es para valorar la información que obtienen a través de esas intervenciones sencillas. Las intervenciones son fáciles. Lo importante es qué significa la respuesta del paciente, porque es lo único que interesa. A mí no me interesa que el enfermero registre qué cosas hace. Me interesa que el enfermero sepa describir o valorar cómo está la persona que cuida. Entonces, por ahí ustedes tienen ideas de que enfermería hace cosas más fabulosas. No. Lo más difícil es conseguir que un enfermero pueda valorar hallazgos referidos a alteraciones en la evolución de un paciente. Porque generalmente no lo observan, no lo ven, no se fijan en eso. Y como enfermería es la única que está al lado de la persona todo el tiempo, es lo más importante que tienen que hacer. Yo pretendo que ustedes tomen conciencia de eso. No sé si por ahí no soy lo suficientemente clara, pero ¿por qué pretendo que fundamenten No, sí, profe, y no ahora entendí lo que usted está pidiendo. Ahora intervenciones entiendo, y fundamento, descripción de un tiempo? A ver, sí. suelo explicar generalmente en los exámenes finales que entender lo que se pregunta es la mitad de la nota. Cuando yo digo intervención, fundamentación es intervención, lavado de manos. Fundamentación, evita infecciones cruzadas. Se acabó, ya está. Eso es lo único que se pedía. No todo lo demás. Yo supongo que lo demás lo saben. Pregunto solo eso. La cuestión es que cuando no me devuelven lo que yo pido, o no entendieron la pregunta, o no saben la respuesta. Caben las dos posibilidades. Entonces, entender la consigna, entender lo que se pregunta, es tan importante como saber la respuesta. Porque pueden poner algo que esté perfecto, pero si no es lo que se pidió, no cuenta para la respuesta. Por eso esto de pregunta y devolución, hace el ejercicio de entender qué se pregunta. Yo pido intervención, fundamentación para tal situación, es la intervención y la fundamentación. Y eso es cortito. A ver, si vamos al caso, yo no quiero que, como tienen muchas materias, los que las tienen conmigo, los que lo tienen con otros profes, piden más trabajos por ahí. Los trabajos que yo pido se resuelven en una carilla. Es cortito lo que yo pido. Cortito y claro, como tiene que ser el registro de enfermería. Justamente lo que se pregunta, clarito, bien expresado y listo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque están en tercer año. Y de acá se acabó, ya no hay más red. Ya la posibilidad de equivocarse es ahora. Cuando trabajen no hay posibilidad de equivocarse. No deben equivocarse. Entonces, esta es la parte donde yo les digo, no se pongan a buscar largas cosas. Esto lo tienen que tener, es un proceso mental. Esto lo tienen que tener ustedes en la cabeza. La demostración al hacer un PAE es que lo tienen en la cabeza y saben reaccionar. No que lo van a buscar a Google ni lo van a buscar un libro. Lo que yo pido cuando pido un trabajo práctico es que me demuestren que piensan, no que buscan en internet. Porque a esta altura deberían tener suficiente criterio propio como para poder definir la alteración de una necesidad básica y poder formular un diagnóstico. Y las intervenciones de enfermería son siempre las mismas. Les pongan nombres raros o les pongan nombres fáciles, en la práctica es lo mismo. Entonces no busquemos complicaciones si yo no les estoy pidiendo un PAE para calificar el lenguaje. Yo pido una intervención sencilla, porque no tengo tiempo de pulirles el lenguaje.
Primero tienen que identificar bien la intervención. Cuando identifican bien la intervención, vamos a buscar cómo decirla mejor. Pero la mayoría de ustedes tienen dificultades hasta para formular el diagnóstico. Entonces, pretendo lo mínimo, pero que eso mínimo esté seguro. Yo no sé si soy suficientemente clara, pero no me interesa el trabajo rebuscado y difícil. Me interesa que me demuestren que ustedes pueden pensar. El PAE es algo que se tiene acá, se hace acá, no se hace con un libro. El PAE lo tienen que poder pensar ustedes. Mucho de esto probablemente espero, como ya me ha pasado, que lo puedan entender más fácil cuando nos veamos presencialmente, que por suerte creo que ahora va a ser mínimamente una vez a la semana. Porque la cosa no es que ustedes tengan libros, bibliografía, ni que lo busquen, ni que lo googleen, cosa es que lo piensen. Para pensar tengo que tener adquirido el conocimiento y el fundamento. Para eso se supone que estudiaron casi 3 años. Eso tiene que estar, ya tiene que estar. No lo tienen que buscar ahora. Si no, tienen que volver a leer todo lo que hicieron antes. Este aprendizaje comienza en primer año. Si se hace progresivamente, a esta altura, podemos estar discutiendo la formulación semántica, la redacción de un diagnóstico. Pero lo que yo veo con lo que ustedes me devuelven es que ni siquiera ven los problemas. Entonces, sí estamos en una complicación. Porque sí, van a ponerle la chata a un paciente, sí, lo van a bañar, y le van a poner una vía, pero no van a saber por qué. Y se supone que la razón por la cual tienen que estudiar es saber ese por qué. Eso es lo que tienen que lograr estudiando 3 años. Por eso que tienen un montón de materias. Enfermería no estudia patologías, no estudia cosas raras, estudia los fundamentos entre la biología normal y la alteración para saber qué hacer. Y las acciones autónomas de enfermería son poquitas, pero muy fundamentadas. Y todas las otras tienen que ver en trabajar como equipo con los otros profesionales, con el nutricionista, con el kinesiólogo, con el médico. Y yo tengo que ocupar mi pedacito, no el del otro. ¿Qué hace una enfermería cuando un paciente tiene una dieta? Comprueba si la tolera y si la come toda o no. No hace nada más. Esta es la parte donde ustedes se pierden en un montón de explicaciones o clasificaciones que no tienen que ver con la enfermería. Un enfermero no pisa la cocina de un hospital, ni le arma el platito al paciente, recibe la bandejita que se la trae el mucamo o la mucama y verifica si la persona puede comer, si tolera la comida y si la come toda. Nada más. En caso de ser necesario lo asiste, pero no hace otra cosa. Si kinesiología mandó que apriete la pelotita durante 10 minutos en el día, enfermería va a controlar que haga el ejercicio que le marcó el kinesiólogo. No le va a dar ningún ejercicio. Enfermería tiene que saber la mecánica corporal para manejarse el propio cuerpo del enfermero sin lesionar. Un enfermero con un problema traumatológico, con un dolor de espalda, no puede trabajar. Y tiene que saber cómo manejar el cuerpo de un ser humano para no causarle un daño. ¿Se acabó? ¿No hace más? Profe, Sí, decime.